Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, está hablando con la prensa. Dice lo siguiente. Después, una proyección del país que queremos construir en el futuro, todos juntos, como dijo el presidente. Ministro, se había debatido mucho respecto de si iban a dedicar gran parte del discurso a la evaluación de la herencia, digamos, y finalmente fue la mitad prácticamente. Bueno, pero lo hemos dicho públicamente, dijimos que una parte del discurso iba a ser lo que también nos pedía la gente, ¿no? Y creo que es un deber del presidente informar el estado del país que encontramos, y otra parte del discurso, de nuevo, explicar lo que vamos a hacer para construir un futuro diferente. ¿Qué pasó en el recinto? ¿Hubo mucho griterío? ¿Qué pasaba que se interrumpía cada rato el discurso del presidente? No, muchos aplausos y siempre hay algún intolerante que no quiere escuchar. Ministro, sobre la reforma política que se viene. No, yo creo que en general estuvo bien. De nuevo, son actitudes aisladas de gente intolerante. ¿Qué es lo que más destaca del discurso, ministro? ¿Qué destaca lo más importante del discurso de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que dejó claramente establecido el país que encontramos, pero me parece que sobre todo lo importante es el optimismo y la esperanza que denotan sus palabras, sobre todo las palabras finales, ¿no? De que la Argentina no está condenada a vivir de esta manera y que tiene un futuro. Responsabilidad a los diputados y a los legisladores y habló de la construcción de acuerdos. ¿Les preocupa eso? ¿Es parte del eje central? Nosotros vemos que hay una enorme mayoría de dirigentes que está del lado de la gobernabilidad, que quiere que al país le vaya bien, que por supuesto al presidente le vaya bien, y ya va a haber tiempo en el futuro para confrontar electoralmente. Hoy es el tiempo de construir juntos una Argentina mejor. Sobre la reforma política que anticipó el presidente, ¿puede adelantarnos algo sobre la reforma política, ministro? Bueno, hemos trabajado desde el 10 de diciembre con los distintos actores de la reforma política, los partidos políticos, los gobernadores, las ONG que se dedican a este tema, la justicia, y creo que tenemos amplias coincidencias como para dejar claro que probablemente el año que viene ya votemos distinto, la gente tenga mucha más tranquilidad, mucha más comodidad a la hora de votar y haya otras cuestiones que hacen a una reforma política que dé más institucionalidad. ¿Cuál es la prioridad sobre las leyes? Derogar, cerrojo y pago soberano. ¿Cuál es la prioridad hoy del macrismo en diputados? No, las leyes que hagan crecer y desarrollar a la Argentina. Una de las primeras es precisamente dejar atrás 15 años de default, poder volver al mundo, conseguir crédito barato para financiar el proyecto de infraestructura más ambicioso de la historia que tiene pensado hacer el presidente, pero también hay otros proyectos muy importantes, como el que planteó el presidente respecto a la devolución del IVA sobre la canasta básica, la incorporación de más argentinos en la asignación universal por hijo, sobre todo las leyes que hacen a mejorar la situación social son las que más nos preocupan. De la Nación por el discurso del presidente. ¿Cree usted ahora que en los diferentes arcos políticos quedará un Congreso dividido? Yo creo que la dirigencia argentina va a estar a la altura de lo que nos pide la gente en la calle, que trabajemos juntos por solucionar problemas concretos. Necesitamos obras de infraestructura, necesitamos cloacas, agua potable, puentes, rutas, puertos, necesitamos bajar la pobreza, necesitamos luchar contra el narcotráfico. Esos problemas no tienen banderas políticas, son problemas de todos los argentinos y yo creo que la gran mayoría de los dirigentes, de los diputados y de los senadores van a acompañar y van a debatir con altura sobre las soluciones a estos problemas. ¿Podría tener un cambio en la ley de reforma política, sobre todo para que la elección del 2017 sea a través de la boleta electrónica? Eso es lo que nos pidió encarecidamente el presidente, que la elección del año pasado sea la última en la que se votó de esa manera en la Argentina. ¿Ese rojo cree que van a tener los apoyos ahora, que les va a costar? ¿Cómo imaginan el panorama? La ley que nos permite volver al mundo, conseguir crédito barato y a largo plazo, no es una ley del presidente, es una ley de la Argentina que necesita la nación, las provincias, los municipios, y yo creo que vamos a tener apoyo. Todavía no hubo acuerdo con los fondos buitres, sin embargo la oposición criticó este posible acuerdo con una quita del 25%. ¿Cómo lo analizan ustedes? Yo creo que ha sido producto de un enorme esfuerzo. Estos 65 días hemos trabajado, sobre todo el Ministerio de Hacienda y Finanzas, para conseguir el mejor de los acuerdos posibles para que la Argentina rápidamente vuelva al mundo, consiga crédito barato. Hemos perdido muchísima plata, muchísimos puestos de trabajo por haber estado 15 años en default en la Argentina. Gracias. ¿Es un paso importante, digo, el acuerdo para lo que es la gobernabilidad? Sí, pero de nuevo, no es solamente la gobernabilidad
del gobierno nacional, es la gobernabilidad de toda la Argentina, de la nación, de las provincias y los municipios, lo que siempre está en juego. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, ahí está la palabra del ministro del Interior, Rogerio Frigerio, uno de los referentes de este gobierno, el primero en salir luego del discurso presidencial de Mauricio Macri, inaugurando aquí las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. En unos minutos comenzarán a salir también los legisladores, tanto oficialistas como de la oposición, y vamos a estar atentos para cuando ustedes lo deseen volver a estos pasos perdidos, un salón de los más históricos de este Congreso de la Nación. Sí, Cristiana, estamos en contacto, por supuesto, seguimos en contacto. Sería bueno aclarar que, digo porque algunos colegas dijeron o hablaron de permanentes interrupciones, y fueron solamente 2 veces interrumpido el presidente desde el lado de la bancada de Frente para la Victoria. Digamos esto. Seguimos escuchando repercusiones. Porque la responsabilidad de un presidente... Mario Negri, senador radical. No mirar para el pasado, pero sí decir el país que tenemos. Y creo que en eso fue absolutamente claro para medir la dimensión, no solo del esfuerzo, de la equidad que tenemos que poner. Y en segundo lugar, si se hubiese quedado en eso solo, no me hubiese gustado, pero mostró una hoja de ruta posible para la Argentina, racional, responsable, sin sobreexpectativa y con un gran equilibrio entre esfuerzo y equidad, con las políticas sociales de ampliación de derechos que planteó el presidente para el momento que vivimos. Justo en una circunstancia a donde vamos a tratar de resolver una asignatura pendiente de 15 años, cuál ha sido la extorsión de los fondos buitres, pero que han ganado juicios internacionales y que por no resolverlo la Argentina ha pagado cientos de millones de dólares de más. Entonces creo que hoy se abren 2 puertas grandes. Una, la de un presidente que llama a unir a los argentinos, a dialogar como lo ha hecho con los gobernadores, y la de un Congreso que dejó de ser una escribanía y que también a nosotros como oficialismo nos obliga a buscar el consenso y el acuerdo. Va a ser un Congreso muy activo, tanto los proyectos de leyes que anunció que va a mandar vinculados a la lucha contra el narcotráfico, a la reforma de la justicia, a la lucha contra la corrupción, a las políticas sociales, inclusive a las reformas de ganancia que ya comenzaron y que son altamente positivas, pero que el Congreso tiene que terminar de definir. Me parece que ha sido una jornada más que significativa, más que importante y fundamentalmente sin sobreactuación. A veces, los 1 de marzo en este Congreso se sabe vender mucho futuro, pero casi imposible de alcanzar. Y hoy hemos estado frente a un presidente que ha puesto los pies sobre la tierra, que ha hablado con sinceridad para los argentinos y que mostró el país que tenemos. Algunos se enojan, pero es el que tenemos. Pero también mostró una hoja de ruta que es la que podemos transitar con acuerdos y con consensos. Algunos gestos de la oposición mostrando... Siempre pasa eso, cartelitos y esas cosas. A lo mejor se equivocaron los muchachos en enojarse cuando se habló de la inflación. Hubiesen buscado a lo mejor otra diferencia, pero esa es la que menos pueden mostrar, porque es la que estuvieron escondida debajo de la alfombra durante 12 años y motivo por el cual destruyeron el INDEX y la consecuencia final que se destruyó el salario y aumentó la pobreza. Ahora les toca a ustedes hacer el punteo. La primera ley que pidió el presidente que cambien es la ley Cerrojo. ¿Ya hicieron números? No es un problema de punteo, yo soy muy optimista, creo que hay mucha racionalidad que es el tema a resolver. Si el proyecto entra hoy, seguramente las comisiones se reunirán esta semana, vendrá el ministro de Economía, de Hacienda, los que tengan que venir a explicar, con la profundidad obviamente que corresponde, no a los atropelladas. Y estoy convencido, venimos con un gobierno que hizo el primer cerrojo y que fue positivo, después levantó el cerrojo de nuevo y a lo último aprobó un paquete de leyes, recuerden, de las cuales la ley soberana fue absolutamente ineficaz. Mientras tanto nos comimos la mitad de las reservas y lo que terminamos haciendo en un problema del 7% de los holdados fue la base de un relato político que cada día costaba más plata y nos ponía fuera del mundo. Lo que preocupa es que no llegue al 14. Todo de lo que estaba diciendo el No va senador a Mario llegar al Negri, 14. abundó en esto el presidente Mauricio Macri en este discurso, en este primer discurso al Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias. Yo le voy a dar algunos datos porque se refirió básicamente en su discurso a la corrupción, al narcotráfico y también a un Estado ineficiente, a tal punto que él dice lo siguiente: entre el 2006 y el 2015
los argentinos pagamos 694.000 millones de dólares más de impuesto para financiar lo que él dijo, un Estado absolutamente ineficiente, un Estado que además creció de una manera desproporcional a la escasez de servicios que para él estaba dando el Estado. Por ejemplo, también hizo referencia a que falta todavía que un 42% de cloacas, para que los argentinos tengan cloacas, 40% de conexión en la red de gas. Y también hace referencia, por supuesto, al no acceso al crédito y los efectos de no haber tenido acceso al crédito internacional. 100.000 millones de dólares le costó al país no tener acceso al crédito y 2 millones de puestos de trabajo. Habló de la economía, ¿no? Y dijo claramente, recibimos una economía en estado de fragilidad. Habló de salud también, muchísimo tiempo hablando un poco, haciendo referencia al tema del hospital Posadas. Habló de la educación, muy importante, ¿no? De ese proyecto también que sería a partir de los 3 años la obligatoriedad. Y habló de la corrupción, ¿no? Y dijo exactamente, por ejemplo, la corrupción mata, la corrupción no puede quedar impune. Lo escuchamos. La corrupción mata, como lo demostró Cromañón, la tragedia de Once y las rutas de la muerte. En cada área de gobierno hemos encontrado ejemplos de falta de transparencia, ineficiencia y en muchos casos corrupción. La corrupción no debe ni puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial para que trabaje en forma independiente, pero con tiempos veloces. También fortaleceremos la Oficina Anticorrupción que encontramos desmantelada. Mayor gasto público no implicó mejores políticas públicas. Una de las principales responsabilidades del Estado es cuidar la seguridad de los argentinos. Nos encontramos con un Estado débil, con fuerzas de seguridad mal equipadas, mal remuneradas, mal entrenadas y maltratadas. Un Estado con poca o nula capacidad de investigar y prevenir. Entre la incompetencia y los traumas ideológicos, casi todas las políticas de seguridad de los últimos años han sido un fracaso. Es por eso que los argentinos hoy tienen miedo y se sienten desprotegidos. Está hablando en estos momentos Diana Conti del Frente para la Victoria. La escuchamos. Más repercusiones, ¿eh? ¿La bancada se hace cargo de algo, digamos, de lo que refirió el presidente como herencia recibida? Por supuesto, todo gobierno, y más durante 12 años, vos cometés errores, haces idas y retrocesos. Pero decir que la Argentina de hoy es una Argentina peor, con indigencia, como lo está describiendo, a la recibida después en el 2003, es una mentira absoluta. Nadie más que Néstor y Cristina Kirchner lograron un país donde la inclusión social sea un camino que sí se podía. Conti, ¿esperaba que la mitad del discurso sea justamente crítico hacia el gobierno de ustedes? Haciendo más que nada también hincapié básicamente en la inflación, ¿no? Uno de los principales puntos de acusación de parte del oficialismo para con ustedes. Lo que pasa es que cuando vos no sos crítico, sino que la achacás a los años anteriores, las dificultades, y decís que te va a llevar mucho tiempo solucionarlas, está diciendo ya que en 4 años no va a poder hacer nada. ¿Esperaban el tono de este discurso? Bueno, como se sabía a través de los medios que había una disputa de si hablaba de la herencia, la no herencia, y qué sé yo, creo que nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió. Dos consultas en una. Una, ¿cómo estaba el recinto? ¿Se escuchaban gritos, algunas discusiones mientras realizaba el discurso presidencial? Y también la opinión con respecto al principio de acuerdo con los fondos buitres. No se escucharon pocos gritos. Bueno, resulta difícil soportar tanto agravio en silencio. El bloque Frente para la Victoria lo hizo con bastante respeto. Por supuesto, nos pronunciamos no a los despidos a través de distinta cartelería. Y respecto de los fondos buitres, no vamos a darle un cheque en blanco a ningún gobierno para una deuda eterna que ya sabemos cómo se adquirió en el pasado y los males que nos causó.
2 veces interrumpió la bancada del Frente para la Victoria el presidente Mauricio Macri cuando hacía referencia a la inflación y cuando hacía referencia a los despidos. Pero reitero algunos datos que estaban contenidos en esa primera media hora donde da un diagnóstico el presidente de lo que entiende que ha recibido, del estado del país que ha recibido. Dice, por ejemplo, que recibió un país con 1.200.000 personas desempleadas, con 3.800.000 personas que están trabajando en estos momentos en negro. También habló de que el gobierno anterior le mintió al pueblo porque entre el 2003 y el 2015 creció el Estado, ese Estado que él dice que es ineficiente, que no ha dado soluciones, que no ha dado servicios. Ese Estado creció en esos años, del 2003 al 2015, de 2.200.000 empleados a 3.600.000, es decir, un aumento del 64%. Y luego habló del delito, otro tema sobre el que hizo hincapié y hace referencia al crecimiento. Dice que desde el 2008 en adelante no tenemos datos sobre lo que pasa con el delito, pero que hasta el 2008 se estaban registrando 3.400 homicidios por año, es decir, un 40% más, según los últimos datos que tenía el presidente Macri respecto del 2008. Y también, ligado con el delito, se habló del narcotráfico. Hoy, la Argentina es un país próspero para los narcotraficantes. Somos un país que recibe droga, la transforma, la vende internamente y la exporta a Europa, África, Asia, Australia, Medio Oriente y a países vecinos como Chile y Uruguay. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el tercer país proveedor mundial de cocaína. El consumo ha crecido exponencialmente, empujado por un narcotráfico que se siente libre para expandirse. Nuestras fronteras están virtualmente indefensas, ya que solo el 17% está radarizado y encima nuestra capacidad de defensa aérea es muy escasa. De hecho, todo nuestro sistema de defensa está desatendido, con aviones que no vuelan, unos pocos barcos que funcionan y escasez de equipamiento en todas las Fuerzas Armadas. Será una tarea de la justicia investigar si esta situación que recibimos fue fruto de la desidia o la incompetencia o de la complicidad. Y cosechó aplausos, cosechó también bastantes interrupciones. Habló también de la parte más oscura que vivimos los argentinos, que se cumplen los 40 años de la dictadura militar. Habló muchísimo también de lo que tiene que ver de inflación. Ahí fue en esa parte donde ha sido interrumpido. Lo escuchamos. La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable que vivimos. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso... Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. Por favor. Volvemos al Congreso. Habla en estos momentos el diputado por el Frente Renovador, Felipe Solá. Después, en los anuncios, decir qué va a hacer en materia ambiental. El principal problema del mundo hoy es el calentamiento global y la cuestión ambiental. El Papa acaba de decir que extrema pobreza en el mundo y desertificación y desastre ambiental son lo mismo. Fíjense si hay un Ministerio de Medio Ambiente, si hay alguien capacitado al frente.
Le faltó eso, y creo que hay una dosis de voluntarismo muy grande, que en el sí se puede hay voluntarismo, y en lugar de voluntarismo, que está bien tenerlo, hace falta una voluntad expresa, es decir, que nos cuente qué va a hacer con la economía. ¿Te parece bien que haya hecho un repaso de la herencia recibida? Sí, yo hubiera hecho un repaso de la herencia recibida si hubiera sido presidente. Solá, el momento en el que más se notó el enojo del bloque del Frente para la Victoria fue cuando el presidente los responsabilizó directamente de la cuestión de la inflación. ¿Usted coincide con ese análisis o piensa que ahí es uno de los errores del discurso del presidente? Yo creo que nosotros hemos vivido muchos años de una inflación provocada por dos cuestiones. Primero, el exacerbamiento del consumo, que puede ser defendible desde cierto punto de vista, pero que puede llegar a ser incluso que la gente no compre lo que necesita, sino de más, y eso se cebó permanentemente, y es inflación de demanda. Pero ahora tenemos otra inflación, que es la inflación de costos. Es decir, no importa si hay mucha demanda o no, tengo que subir los precios porque tengo unos costos cada vez más altos, ¿no es cierto? Costos fijos, etcétera. Así que no creo que ellos estén en este momento con un claro plan antiinflacionario. Diputado, ¿se viene un congreso activo, con sesiones o con poco quórum y más discusiones que proyectos? Mire, esto tiene dos posibilidades. O es un lugar de trabajo activísimo y negociación, como pretendemos, o es la leonera, que es lo que pretenden otros. Vamos a... Bien dicho por el diputado Solá, porque justamente esto es uno de los elementos que faltó en el discurso, referirse más al tema ambiental, ¿no? Al cual es el proyecto del ministro Berman sobre este tema, y lo otro que faltó es el tema de jubilaciones, definir algo más sobre qué se va a hacer en materia de jubilaciones. Vamos a la vicepresidenta Gabriela Michetti. Entonces yo creo que vamos a tener gente realmente razonable que nos va a querer acompañar. Por supuesto que también soy consciente de que tenemos otros diputados y otros senadores que están en una posición muy contraria, muy yo diría de trabar, que no es fíjate que no es la posición que tomamos nosotros cuando a pesar de no tener la misma sintonía y posición que tenía el gobierno anterior, sin embargo en los temas de la deuda siempre acompañamos porque creímos que era política de Estado y lo hicimos. De abril, pero llegan al 14 de abril. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente va a haber el número necesario para apoyar estas herramientas que necesitamos, porque si no, las provincias van a tener una dificultad enorme para financiar sus propios déficits, porque no solo la nación tiene un déficit del 7% del PBI, que es, fíjate que el otro día cuando conversaba con Dilma Rousseff y con Tabaré Vázquez, los dos me decían que sus países tienen un déficit del 3% y están desesperados para ver cómo lo corrigen. Y nosotros tenemos un déficit del 7%. Y estamos tratando de corregir de a 1,5% para llegar dentro de 4 años al 0%. Entonces, lo que es importante es darnos cuenta que si no tenemos esas herramientas, lo que estamos a las provincias y a la gente. Vicepresidente, acerca de... ¿Le puedo preguntar, vicepresidente? Por cierto, a la herencia, esta herencia que ustedes justamente reciben, ¿van a alcanzar estos 4 años para tratar de reestructurar todo? Problemas en el Banco Central, la desocupación, la... Mira, yo creo que definitivamente no alcanzan 4 años para poner la Argentina en el lugar que la tenemos que poner, porque definitivamente este país tiene una potencialidad, incluso en la integración con Chile, en la integración con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, Bolivia. Somos la región que produce más alimentos en el mundo, somos la región que tiene más agua dulce, la que tiene más posibilidades de minería sustentable, de industria pesquera. Tenemos muchísimas posibilidades. Entonces, no vamos a llegar en 4 años a esa Argentina que creemos que es posible, pero seguro vamos a encaminar todo lo que hay que encaminar para que a partir de fin de este año el crecimiento sea sostenido y no vuelva a tener esos cimbronazos para abajo que 2x3 tenemos los argentinos. Y una vez que tengamos ese crecimiento sostenido, podemos llegar a tener un Producto Bruto por habitante que se asemeje a los países desarrollados. Acerca del discurso de Macri, recién Diana Conti lo calificó de agresivo. ¿Usted notó algún cambio en la palabra, en la oratoria, ahora en la apertura de sesiones de Macri? No, yo creo que no fue en absoluto agresivo, yo creo que fue al contrario, un discurso en el cual cuando hicimos la exposición de los problemas que encontramos, se dieron datos concretos, datos con números, o sea, no hubo allí adjetivaciones. Lo que hubo fue
poner la realidad sobre la mesa, la verdad sobre la mesa, porque los argentinos deben conocer qué le está pasando a su nación y por qué tenemos que a veces encarar determinadas medidas que no son las más simpáticas del mundo. Pero tenemos clarísimo que hay muchos diputados y senadores de la oposición que entienden esto, porque de hecho yo veía algunas caras que asentían mientras el presidente hablaba y que van a acompañar, estoy segura. Gabriela. Ahí vamos a escuchar ahora al líder del Frente Renovador, a Sergio Massa. Sergio Massa, bueno, ¿qué nos puede decir sobre el discurso? ¿Esperaba algo más? ¿Se fue conforme? Sergio, ¿puede hacer un paso para allá? ¿Cómo? Un paso para su por favor. Gracias. Gracias. Bueno. Cuidado el cable. Sí, ¿te puede acercar? Sí, arrancamos. Ahí está, un poquito. Le preguntábamos si quedó conforme con el discurso del presidente o le gustó escuchar algo más. ¿Le hubiese gustado escuchar algo más? Lo primero que creo es que empieza un año que define una responsabilidad para el Parlamento. Y tomamos el desafío del presidente de que este año resolvamos el 82% móvil de los jubilados, resolvamos en la primera sesión el impuesto a las ganancias, la escala y el mínimo no imponible. Tomamos además el compromiso de avanzar en las leyes contra la corrupción y el narcotráfico. Queremos que la Argentina tenga sus fronteras blindadas. Nos pareció que el presidente hizo un diagnóstico preocupante del Estado de la República, habló de fronteras que están prácticamente abiertas, habló de los niveles de producción de droga en la Argentina, y Argentina tiene que animarse a declarar la guerra contra el narcotráfico y también tiene que animarse a declarar la guerra contra la inflación. Creo que en ese sentido, cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, desde la responsabilidad institucional que tenemos que marcar el camino que creemos mejor para la República. ¿Respaldar el principio de acuerdo con los fondos buitres? Nosotros todavía no conocemos en detalle la propuesta, queremos conocer los costos de litigación, queremos conocer las comisiones, queremos conocer exactamente si hay riesgos patrimoniales para la Argentina después de que se cierre el acuerdo, es decir, si el 93% que ya aceptó la oferta está en condiciones de volver a reclamarle algo a la Argentina. No vaya a ser cosa que cerremos un acuerdo hoy y dentro de 2 años estemos de vuelta peleando porque nos siguen haciendo juicio. Entonces, lo que queremos es, con responsabilidad, sabiendo de los tiempos que la Argentina tiene de cara a la oferta internacional, pero con responsabilidad, estudiarlo. Nosotros le encargamos a Martín Redrado, a Leo Madcura, a Marco Lavagna, a Aldo Pignanelli y a Guillermo Nielsen, un estudio detallado, sobre todo teniendo en cuenta que ellos tienen la experiencia de haber renegociado y reestructurado la deuda más grande de la historia económica mundial. Justamente como son esas personas las que forman parte de su espacio, ¿qué evaluación hicieron, por lo menos de lo que se sabe? Mañana tenemos una reunión donde vamos a conocer en detalle la oferta que realizó la Argentina y a partir de eso vamos a empezar a mirar riesgos y beneficios para la Argentina, porque nosotros queremos que nuestro país vuelva a los mercados con el menor nivel de riesgo posible, pero sobre todas las cosas defendiendo el patrimonio de los argentinos. Ahora, en paralelo, queremos que esa discusión de resolver la posibilidad de acceso al crédito venga acompañado del compromiso de resolver el problema del impuesto a las ganancias para los trabajadores y la situación de nuestros jubilados que están esperando. Con el tema de ganancias, perdón, con el tema de ganancias, ahora Macri dice, ya no habló del 2017, habló de adelantarlo lo antes posible. ¿Podría evaluar algún proyecto alternativo como el que ustedes tienen? Invito a que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo y que en la primera sesión de este Congreso tratemos el monto del mínimo no imponible y la escala. Hay 70 proyectos de gente del radicalismo, del PRO, del Frente Renovador. Me parece muy importante que avancemos ya en la modificación del mínimo no imponible, en la modificación de la escala y además que avancemos ya en 2 temas. Uno que tiene que ver con el empleo joven y la lucha del trabajo contra el trabajo en negro. Y el tema... Bueno, del trabajo, la lucha del trabajo en negro habló el presidente Mauricio Macri, hizo referencia a la cantidad de trabajadores en negro, 3.600.000 personas y 1.200.000 desocupados. Pero hubo otro momento de este discurso donde lanzó uno de sus proyectos que me parece que es sustancial y que seguramente ha sido bienvenido por todas las bancadas. Tiene que ver con la devolución del IVA en el caso de los productos de máxima necesidad. Estamos hablando
de la canasta básica de alimentos. Para cuidar a los que menos tienen, vamos a proponer la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria. Hemos ampliado las asignaciones familiares y vamos a proponer ampliar la asignación universal por hijo para llegar a cada vez más niños. Además, me comprometo a trabajar para que al final de la gestión todos los niños reciban un ingreso universal a la niñez, proyecto de autoría de la doctora Carrió. Y ya sobre el final del discurso habló que es el momento, por ejemplo, ya de unir a los argentinos y respetarse, ¿no? Habló también del respeto. Un diagnóstico que sí, en realidad comenzó muy duro. Los argentinos pedían que en realidad hable realmente qué es lo que pasó, cuál es la herencia, ¿no?, que ha dejado el gobierno anterior. Un diagnóstico que sirve, decía él, para tomar conciencia, para pensar en los futuros desafíos. Y habló de puentes para encontrar los consensos. Quiero decirles hoy que tenemos que alejarnos definitivamente de la viveza criolla mal entendida. De la búsqueda del atajo. Tenemos que apostar al trabajo en equipo. Tenemos que recordar lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos, que es la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, ese esfuerzo que dignifica, ese esfuerzo que te eleva la autoestima, esa responsabilidad del esfuerzo que te aleja de la deshonestidad y de la improvisación, esa responsabilidad que tiene que llevarnos a entender que no nos podemos sentar a esperar que alguien resuelva nuestros problemas. Nosotros con nuestro esfuerzo lo vamos a hacer. Por eso me acordaba que alguien una vez me dijo que yo soy un ingeniero construyendo puentes. Y esa metáfora me gustó. Me gustaría poder hoy decirles que voy a construir un inmenso puente que nos lleve de las frustraciones, las amarguras del pasado, a la alegría de construir ese futuro maravilloso. Pero ese puente no lo construye un ingeniero, ni una persona sola. Ese puente lo construimos todos juntos o no se construiría jamás.